Hola suscriptores, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí de nuevo como lo habíamos prometido, cada vez trayendo lo mejor de la comedia en México en stand-up. Y hoy nos visita desde la hermana República de la Carnita Asada, Vámonos. el buen amigo Luiki Wiki. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Gracias por la invitación, compadre. Qué No, al gusto estar acá, güey. contrario. Qué bueno que hayas aceptado. No, hombre, un venir aquí gustazo, todo. gracias. Y bueno, Saludos. pues aquí es tu toda la casa. Y pues sí, como les decíamos nuevamente, trayendo sobre todo comediantes con gran experiencia y con mucho gusto Gracias, del güey. público, ¿no? Entonces, Un pues gustazo. queríamos ver sobre todo, pues habíamos comentado algo, ¿no? Hemos traído mucho el tema de las nuevas generaciones y de cómo han cambiado las cosas y todo. Ujú. Y pues queríamos preguntarte aquí, sobre todo que nos platicaras un poquito Ujú. cómo es tu historia, cómo es que llegaste tú a hacer ser comedia. stand-upero y todo. Ah, gracias, güey. Yo llegué a la comedia por... Fueron varias cosas, güey. A lo largo de mi vida estuve medio cercano a la comedia. O sea, yo, por ejemplo, yo soy de Monterrey, ¿no? Ujú. Y tengo un tío que trabajaba, es tecladista, él es músico. Alejandro, le mando un abrazo a mi tío Alejandro. Y ese güey fue músico de una banda de comedia en Monterrey que se llamaban Witchy Band. Y era una banda de comedia y sketches y hacían como... hacían parodias de canciones y por ejemplo, no sé, te estoy hablando de los 70s, 80s y 90s, güey. Y entonces Witchy Band hacían, te digo, números con canciones, por ejemplo, no sé, me acuerdo una que hacían de Pimpinela, güey, esta de ¿y quién es? Y no sé qué, Así. que se ¿A van dónde contestando. vas? ¿Y a dónde vas? Y que te vale verga ¿De y qué todo ese pedo. tratas? Y entonces habían tres comediantes al frente que eran Javier López, no es Chabelo, es un güey que se llama Javier López Sí. nomás. Polo y otro güey que es Lalo La Changa, se llamaba ese comedia. En paz descanse Lalo La Changa. Y entonces ellos estaban al frente y se vestían y uno era la morra y el otro era el vato. Y O sea, hacían, especie de parodias, ¿no? hacían Algo así. parodia y ok. sketch y todo tipo de cosas. Y era un show como cómico musical. Que hacían en teatros y madres así. Entonces, yo también soy músico. Yo toco el piano desde morro, güey. Y cuando tenía 16 años, Javier, que estaba en la banda, él también buqueaba a otros comediantes en varios lugares en Monterrey. Y había un lugar que se llamaba Das Beer House, que era como una tipo restaurant bar con temática alemana, ¿no? Y ahí metían comediantes y a mí me contrataban para abrir los shows de los comediantes tocando música. O sea, yo iba y cantaba, güey, una hora, ¿no? Tocaba el piano y cantaba y la chingada. Y entonces ahí empecé a conocer la vida de algunos comediantes en el backstage, ¿no? O sea, varios comediantes tradicionales o regionales de la zona de allá del noreste de Monterrey, maestros de la comedia hoy en día, ¿no? Güeyes como Rufo, como Lalo La Palma, Héctor San Marino, que a lo mejor aquí no son muy conocidos. Sí, claro. Jorge Góngora, que está igual en multimedios actualmente ya. O sea, son güeyes conocidos allá. Y entonces yo empecé a conocer eso y te digo, yo los veía en el backstage, güey, como hablando de la vida del comediante. No, y acabo de ir a Monclova y tal lugar, y ay, ¿qué tal está el deal? No, y qué tal, y cómo les fue de gente. No, pues que así ya está, y la publicidad y la chingada. Empecé a ver cómo funcionaba y me llamaba la atención. Pero no empecé a hacer comedia ahí. Eso fue mi primer acercamiento a la comedia. Y luego después, güey, como a los 25, vi a un comediante, un maestro también y gran amigo que se llama Godínez Show, que es un señor de allá de Monterrey. Lo vi en vivo y ahí fue donde dije, no mames, sí quiero hacer esto, güey. Está bien chido este cotorreo, trae una energía increíble este señor. Y entonces de ahí dije, no, pues quiero empezar a hacer comedia. Pasaron todavía 2 años más y cuando cumplí 27 años... Claro que te decir, muy, muy morro estabas, ¿no? Estaba muy morro cuando empecé a conocer el mundo de la comedia, pero no me metí al mundo de la comedia luego. O sea, ok. lo empecé a conocer un poco cómo era el pedo y me llamaba la atención. Pero hasta los 27 fue que decidí que quería hacer comedia. Y originalmente yo, pues allá en Monterrey es muy conocido que hay bares de comedia de showman, ¿no? Que es de chistes, imitaciones, payasos, magos, de todo tipo de espectáculo. Y entonces originalmente quería ir a uno de esos bares. Y ahí en Monterrey, en ese entonces te decían, ah, claro, güey, ¿quieres hacer comedia? Claro. Prepárate 1 hora y ven y te subes a probar 1 hora, a ver cómo te va, ¿no? Eso es 1 hora, hijo. Una hora. Los chingados voy a sacar material 1 hora, güey. Entonces me metí a YouTube a buscar chistes y pendejadas para armar yo 1 hora de material. Y ahí
descubrí que habían cursos de comedia aquí en la Ciudad de México. Encontré un video en el Café 22, güey, que fue un lugar donde... ¿Te acuerdas, Gary? ¿El Café 22 te llegó a tocar ir ahí alguna vez? ¿A ti te tocó, Torito? No, a mí no me tocó. Café 22 está ahí estaba en la Condesa, ya no existe el lugar. Estaba ahí en no me acuerdo cuál es la calle. Estaba en una esquina de Tamaulipas y en la calle donde está el Starbucks, güey, de Tamaulipas. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ahí a media cuadra estaba el Café 22. Y ahí... hicieron un festival internacional de comedia y que la chingada de stand-up y todo el pedo. Pero yo encontré un video de la graduación del la primer generación del curso de comedia que dio Sofía Niño de Rivera. Ah, ok. Y estaban ahí varios güeyes. Estaba el René Sosa, güey, y unos cuantos más. Había una señora que se llamaba Batia, creo, que también hacía comedia en ese entonces. Ya no hace comedia, pero ahí... y varios, ¿no? Y entonces... vi que había el curso y entonces contacté a Sofía, le pregunté cómo estaba el pedo del curso y tal, y me explicó que el siguiente empezaba en enero del 2013 y yo dije, órale, va, güey, y pagué el curso y me vine a tomar el curso a empezar a hacer este pedo, okay. ¿no? Entonces tomé el curso con Sofía, llegué aquí a la Ciudad de México un 8 de enero, el 13 empezó el curso, sí, 13... No, el 14 de enero, lunes 14 de enero empezó. Y el 16 de enero yo ya estaba en el Beer Hall, en el primer Open, a subirme a ver qué chingados hacía, güey, sin saber qué hacer. Y me subí, obviamente, a tanquear 5 minutos, no me fue de la chingada el primer Open, güey. Pero es bien interesante porque no me van a dejar mentir, güey. Te subes, a veces no te va muy bien y lo que tú quieras, pero este clic ahí al final cuando se vuelve a subir el presentador y dice, no, un aplauso para este cabrón. Y te aplauden y dices, güey, no fue tan mal, güey. Lo voy a volver a hacer. Güey. Ajá. Entonces de ahí empezó, güey. Empecé haciendo comedia por ese curso de Sofía. Ok, y ya de ahí te seguiste yendo. De ahí le seguí un rato. De hecho, estuve aquí 3 meses en la Ciudad de México nada más y... A los 3 meses me regresé a Monterrey, se me acabó la lana, güey, y yo quise buscar un trabajo y el trabajo que conseguí, el horario no me dejaba, no había chance de que yo me subiera a los Opens. Entonces dije, no, pues yo no vine aquí a trabajar, yo vine aquí a subirme y si el horario no se me acomoda en el trabajo, pues claro, me voy a tener que cambiar a otro lado. Entonces, de ahí surgió la idea de, bueno, pues... me voy a Monterrey y hago un open mic en Monterrey. En Monterrey no había un open mics. Digo, allá era, ¿te quieres subir? Haz una hora. Sí, güey. Era una hora. Sí. Haz una hora. Sí. Entonces yo dije, no, a la chingada, vamos a llevarnos este concepto. Me fui a Monterrey, empecé a buscar gente que le interesara hacer stand-up. Ahí me topé con güeyes como el Bluriberto Malatronic, que hacía stand-up en aquel entonces. Un youtuber que se llama, Critter, que se llama Carlos Arispel, güey. Y un compañero de trabajo, Juan Leija. Y después se sumó Chad Max y luego Rodrigo de la Garza. Varios güeyes que ya después estuvieron en Comedy Central y güeyes así. Sí. Pero empezamos el open mic 4 güeyes. Y segunda semana ya éramos 5. Y a la tercera ya éramos 7. Y de repente se fue formando. Y ahorita y de hecho allá en Monterrey también ha habido muchos comediantes, ¿no? De hecho, después de la Ciudad de México, creo que Monterrey y Guadalajara son de los que más... Te digo algo y les va a doler a los chilangos. Pero donde hay más industria de comedia es Monterrey, güey. Antes que la Ciudad de México. O sea, en Monterrey hay 15 bares de comedia, 16 bares de comedia de 200, 300 personas llenos en fines de semana de jueves, viernes y sábado. A veces desde los martes hay gente, güey. Bueno, no nos duele tanto. Hay un chingo de comedia en Monterrey. Aunque mucho, hay más allá, pero aquí está lo mejor. Ah, no es cierto. Claro. No, es la eterna lucha. Tienes toda la razón. Con los regios y chilangos. Sí, no, para nada. No hay rencilla, pero sí hay competencia, güey. Y la neta, híjole, güey, Monterrey... Pero es curioso porque, ojo, el hecho que en Monterrey haya buenos comediantes no quiere decir que les vaya bien aquí siempre, güey. Hay comediantes de allá que vienen aquí y no les va bien aquí. Así como hay comediantes de aquí que van allá y también los bajan, güey. O sea, también funciona en su área. Yo tuve la fortuna, güey, de crecer con comedia regia y luego aprender de la comedia chilanga. Y entonces, sí, el curso lo tomé acá, pero tenía conocimiento de allá. Y entonces yo lo que acabé haciendo a la fecha es un híbrido del stand-up y la comedia regia. Sí, y a veces tienes que usar pues chistes o locales, ¿no? Sí, porque, sí. Pues, si yo hago algo local de allá que ni conozco, pues va a estar difícil y viceversa, ¿no? Pero claro, tú que tuviste de las dos escuelas, vamos a decirlo así, pues yo creo que eso es algo bueno que te ayudó a...
hacer chistes locales, dices. Ajá. Al contrario, Corral. Quitar los chistes locales y volver a hacer comedia más general. Si te fijas, mis chistes hablan de cosas que todo mundo entiende, como ronquidos, como nombres de bebés, como... ¿sí me explico? O sea, hablo de cosas mucho más generales para no tener que tropicalizar en ninguna ciudad. Entonces, cuando me presento aquí, o en Tijuana, o en Acapulco, o en Colombia, o en donde vaya, el chiste es el mismo. Yo no tengo que modificar, ni andar preguntando, güey, ¿cuál es la colonia más empinada de aquí para ver cómo mete ese chiste? No, güey, ya no me voy por ese lado, ¿no? Sí, es más sencillo, ¿no? Cosas más generales. Yo creo, y lo ves con comediantes, fíjate los referentes más top en el mundo, güey, de comedia stand-up, como güeyes como Ricky Gervais, como Dave Chappelle. Todos esos güeyes no hablan de ciudad, le hablan a la humanidad, güey. O sea, los temas que hablan estos güeyes son a cosas que entienden todos los humanos y no nada más un segmento de la población. Sí, sobre todo eso, ¿no? De que vaya siendo, pero bueno, sí, obviamente Monterrey ha crecido mucho en comedia. De hecho, pues los referentes más que ahorita la están pegando más, aunque no es de ahí, pero por ejemplo, Franco Escamilla, ¿no? Sí. Él dice que es de Morelos. Es de Cuautla, pero creció en Monterrey. O sea, el vato es de toda su vida ha sido de realmente. Monterrey. Alex Saldaña para mí también es uno de los comediantes. El Alex Saldaña, que vive acá, pero es de Monterrey, claro. ¿no? Y entonces, gran amigo también, saludos a Alex algunos Saldaña. que a lo mejor no conocemos, ¿no? Nosotros, los chilangos, como a lo mejor los chilangos cuando van a Monterrey, pues igual, como dices tú, ¿no? Sí. Y luego esa es la cuestión, como siempre hay el pique... Yo creo que es una onda generacional lo del pique, porque mi papá también tiene esta idea de que ya... Perdón, compadre, gracias, no estamos gracias. tan... de hecho, no estamos tan diferente de edad. ¿Tú qué tienes, güey? 50, sí, 40 yo tengo más de 50, ya estoy en... ¿Cuántos tienes tú ahorita? Yo tengo 54 años. 54. Yo tengo 40. O sea, sí hay una diferencia. Es una generación, ponle. No podría ser mi hijo, pero... No, sí en una de esas, sí... En una de esas, si te ponías muy... Si yo de adolescente... Sí, de morro. Ya, sí pude haber sido tu hijo. Pero... No, pero el caso es que siento que la idea de que de esto de haz patria, mata un chilango y esas mamadas son de otra generación. Y es más como de Tijuana, ¿no? Más que de Monterrey. Puede ser. Sí, finalmente al norte es donde no nos quieren, ¿no? Pero... Puede ser. Yo la verdad te digo, creo que es un pedo generacional que se daba, o sea, de generaciones previas, porque actualmente no escucho tanto ese discurso en gente joven. Sí. O sea, lo escucho con gente más grande. Pero gente joven no hay el discurso de, sí, le pinche riña, chilangos y regios y la verdad de que no. Pero es que yo la verdad sí. Hay mucha inclusión ya. Incluso por ahí tengo una rutina donde sí, digo, siempre estamos peleando que sí, porque nada les parece, que si la quesadilla lleva queso o no lleva queso. Deja tú la quesadilla sin queso, güey. Los churros sin mota, compadre. Esos son los que... Porque aquí les llamamos esquites y ustedes dicen que es elote en vaso. El elote en vaso, claro. Y así, ¿no? Pero, digo, finalmente son costumbres, como dicen, claro, de cada región, ¿no? Pero siempre hay esa bronca, ¿no? De que si te chingas a la prima o no. Y sí, demás, claro. ¿no? Que, fíjate, curiosamente no es cierto, güey. Las primas son las que nos cogen a nosotros. Pero finalmente nosotros no nos quejamos. Pero no es lo mismo. Sí. Pero pues eso pasa en España, ¿no? Porque pues, ya ves, vas a España y todo el mundo es tu tío, ¿no? Entonces, claro. Pues si estás con su hija, tío, pues igual le estás dando a la prima, ¿no? Sí, entonces, pero por ejemplo, allá en Monterrey, ¿cómo está la onda igual, el stand-up sobre todo? Igualmente que aquí en México, que hay bares pues muy emblemáticos como el Wok o el Beer Hall. No, otros. Fíjate que curiosamente el stand-up en Monterrey es más, es un nicho más pequeño. Hay mucha más comedia, hay muchos bares de comedia, pero hay mucha comedia tradicional e híbrida, ¿no? Hay comediantes que hacen imitaciones, que hacen magia, que hacen otras cosas. Y luego está el Escocés, que es el bar, la casa del stand-up en Monterrey. Y el Escocés hizo una cosa, híjole, güey. Los güeyes que lo manejaron, Luis Martínez, el Guillermo Callahan, Tavo Morales, Gavillanas, todos ellos que hicieron el Escocés realmente lo que es hoy en día, le dieron en el clavo en buscar tener un diferenciador de todos los otros bares de comedia de Monterrey. Todos los otros bares te ofrecen el mismo formato de show. Son 3 comediantes, 1 hora cada quien, y te pueden tocar un payaso, te puede tocar una imitadora, no sabes. Y en el Escocés no, güey. En el Escocés tienen el micrófono abierto los jueves, pero en el Escocés empezaron a hacer conceptos de shows diferentes. Entonces, en el Escocés, por ejemplo, empezaron a hacer torneos de chistes malos,
que eso no había en ningún otro bar. Entonces tú ibas y veías de los chistes más rancios y más pendejos que te cagabas de risa de lo malo que eran, güey. Y hacían un torneo a ver quién era el más rancio, güey. A ver quién era el más pendejo de todos. Ganaba el más pendejo. No mames, se volvió un hitazo el torneo de chistes malos. Y luego de ahí salió empezar a hacer Comedia Paranormal, que es un podcast de Luis Martínez que se graba en vivo en El Escocés. Y es un podcast donde va gente a contar historias paranormales y están otros 2 comediantes y están rebotando pura pendejada mientras cuentan la historia, por ejemplo. Y es algo que la gente paga y va a ver en vivo. Y eso no hay en ningún otro lado, ¿me explicó? Y luego a raíz de eso salieron otros 2 o 3 conceptos parecidos. Está historias del tercer mundo, que están hablando también de puras cosas del barrio y la chingada, y también rebotando pendejadas. Está Chistes y Chismes, que es de chavas. Está el Open de Morras, que es un Open de puras mujeres. No es un Open mic, sino es un show donde se presentan muchas mujeres. Le llaman el Open de Morras, pero es Open como el abierto, como tipo de tenis, ¿no? Ok. Entonces como torneo pero puras morras. Y puras morras, güey. Y luego está el Open del Pride, que también hay pura comunidad LGBT. Entonces nada de eso se ve en los otros bares de comedia en Monterrey. Y de hecho aquí en la Ciudad de México sí hay algunos conceptos como los Open del Pride, como los Open de Morras, cosas así. No se ven muy seguido las grabaciones de podcast en vivo, por ejemplo. Yo no lo he visto mucho. Sí se intentó hacer. Hicimos uno juntos, Gary, en el Beer Hall un rato. Y luego yo me fui a Monterrey y luego valió pito, ¿no, güey? Y entonces eso es lo que hizo. Así es como está la escena en Monterrey. Hay mucha raza que va al Open y luego los güeyes del Open... los fines de semana hay 2 salas en El Escocés ya, es la sala principal y la sala 2. Y entonces la raza que va llegando ahí mismo en El Escocés hacen maratones de stand-up el fin de semana. Entonces la gente que va al Escocés sabe que va a ir a ver un estilo de comedia diferente a los otros bares. También ahí nació el Club de los Cancelables. Yo estoy en el Club de los Cancelables. Es un club, es un show somos como 8 o 9 comediantes y todos en esos shows hacemos humor negro cancelable, así pasado de lanza. Y ponemos 4 comediantes por show. Entonces nos vamos alternando, vamos cambiando de roster. Y ese ya no se hace en El Escocés, ese se hace en el Señor Limón, que está ahí en Paseo Tech, en otro lugar en Monterrey. Y entonces te digo, lo que hizo El Escocés, la comunidad de stand-up en Monterrey fue unirse para crear sus propios conceptos y no depender de las casas de comedia. Y aquí crecieron ese concepto, en ese lugar crecieron ese concepto. Y El Escocés se llena, güey, cada fin de semana. O sea, la gente va a ver eso. Y exactamente, la gente ya sabe a lo que va y va gente que le gusta ese tipo de humor negro, ¿no? Ajá. Entonces, pensé que estaba haciendo así. Sí, entonces yo creo que sí. Pero yo creo que sí te voy a robar ese concepto, el de sobre todo que estuven puros güeyes a decir pendejadas, porque yo creo que aquí habemos muchos que podemos competir por eso. Claro, no, pues, porque sí, o sea, ese concepto a veces el decir es un chiste muy pendejo o muy simple, pero da risa, ¿no? O sea, finalmente sí, o sea, yo pienso que el chiste no es tanto el chiste, sino la forma de contarlo, ¿no? Y eso, sí. Le pegas a este güey. Perdón, pues estoy yo jugándole los pies a Ya. Perdón, mi Gary. Ok, sí, no te preocupes. Sí, estamos corriendo, adelante. Ok, ahí está, perdón. Sí, entonces digo, ese se me hace interesante porque yo creo que muchas veces es eso, ¿no? A veces el humor, pues, el que le llaman humor blanco o el simple, yo creo que a veces es el que más risa da, ¿no? Porque como que sale muy, muy espontáneo, ¿no? Puede ser, sí, tiende a ser más aceptado, güey, porque al final es más complicado hacer humor blanco. Porque no recaes ni en maldiciones, ni en cosas grotescas, no es vulgar. Y lograrlo tiene su chiste, güey. Tiene su mérito. Entonces, por eso funciona mucho, pero lo voy a mover tantito más porque siento que estaba medio aquí. Por eso el humor blanco siento que es tan bien recibido. Porque juega con otros conceptos de cosas que entendemos, pero sin irte a los lugares, al chiste fácil, güey. Siento que es un error que cometemos muchos comediantes al principio, es hacer humor muy negro. Porque muy transgresor y la chingada, porque pensamos que eso es lo que da risa. Pero no, güey. En realidad, la grosería, la vulgaridad, todo ese pedo es la fruta que cuelga abajo del árbol, güey. Es la fácil de agarrar, ¿me explico? Tienes que buscarle más, güey. Hay más cosas que puedes hacer. Y el humor blanco tiende a ser más complicado, ¿me explico? Pero una vez logrado, es mucho más gratificante también para el público y para el comediante. No, y es como
pues veníamos también comentando un poco en diferentes capítulos y todo, ¿no? Sí. De cómo se ha dado ahorita todo. Pues obviamente tú eres millennial, ¿no? Y, Sí. Y bueno, por fin lo tuvimos 85. aquí. Ya ven que les habíamos platicado A también. los millennials ya tenemos 40. 40 Que para arriba. desde cuándo estábamos que venía. Y miren, muy Sí. pronto se nos dio que estuviera aquí con nosotros Gracias, el buen Ricky. gracias, yo creo. Y sobre todo eso, ¿no? Porque, ¿cómo te diré? Ahorita hay muchas situaciones de que parece que todo les molesta o todo les ofende, ¿no? Ujú. Pero yo creo que también es importante y verlo desde un punto de vista, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que muchas veces dicen, no, es que pues, es la generación de cristal porque pues, todo les ofende y todo. Pero ustedes tienen otro punto de vista muy diferente donde realmente dicen, pues nosotros no somos así, más bien Sí, son los las que se están generaciones quejando son anteriores. los que dicen que de todo se ofenden. Sí, o sea, de hecho la queja viene del otro lado, güey. Ay, todos se quejan y no puedes decir... Y están quejándose. No, la verga, güey, pero el que está quejando eres tú, güey. Sí, pues es que cagado. sí, realmente sí te quedan así porque pues, tú has visto, como dices tú, Sí. en los cancelables, ¿no? Sí. Y de que no, que te vamos a cancelar o que te vamos a funar. Y sobre todo en redes sociales es donde más se llega a ver eso, ¿no? Y, Sí, y es que bueno, en redes sociales también tienes hay varios factores más que aportan a que exista este tipo de conflictos, güey. La primera, la facilidad que es dar tu opinión en redes detrás de una pantalla y no tener que responsabilizarte de lo Claro. que dices. Mucha gente nada más avienta el pinche zarpazo ya, güey. No, esa es la primera. Pero la segunda también es la falta de contexto en redes sociales. Tú tienes un show de una hora. Nosotros hacemos el Club de Cancelables en Monterrey y el Luis Martínez casi siempre es el anfitrión y ese güey da un gran discurso al inicio de qué es el show de Cancelables y cuál es la intención y que van a ver humor negro y qué tal y que bla, bla, bla. Entonces él mete al público en el mood. ¿Sí me explico? Ok, el público va entendiendo para dónde va la cosa y entendiendo que todo esto es broma y la chingada y así y así. Entonces para cuando ya empiezan los chistes, la raza ya conectó con ese tipo de humor. En redes no tienes ese discurso. En redes nada más tienes el pedacito del Claro. chiste que dice... No, pues llega el güey a la carretera, ¿no? Y está un niño ahí, güey, con un carro volteado y la chinga. Y se acerca y le dice, ¿qué pasó? Y dice, no, pues es que se murieron mis papás y la chinga. ¿Tus papás? Sí, volteó el carro. ¿Y se murieron? Sí. ¿Y estás solo? Sí. Dice, no, pues hoy no es tu día, hijo. Y la gente dice, no mames, güey, ¿qué estás hablando? ¿Sabes? ¿Estás de acuerdo, güey? sí. Porque el contexto falta, güey, en internet Sí. antes de poner el chiste, güey. Por favor, no descontextualicen esto en internet. No, y está bien porque ¿Estás de yo acuerdo, creo que güey? me voy a tener que ir a echar un show allá también porque... Pero Cancelables es eso, son Para chistes poder hacer pasados de mi humor lanza, güey. negro, porque sí, a veces acá yo también luego les he dicho y sí, te quedan viendo feo, así como que no manches, ¿no? Claro. Y aunque finalmente en el chiste, pues todo es imaginario, ¿no? Porque ese niño del que nos estás hablando obviamente no existe, ¿no? Sí. Yo creo que sería grave cuando dijeras Juanito López, No, pero le es que, pasó ojo, esto, no, ¿no? ya Pero- no se trata de si existe o no existe, ya se trata de qué está diciendo el chiste. Y el Sí. comediante no está diciendo yo hice eso, el comediante está también resaltando lo mal que está eso. Claro, el sí. Club de Cancelables, justo lo que hacemos es resaltar lo mal que está algunas cosas y obviamente son temas controversiales. Entonces, no es que nosotros estemos justo, fíjate qué curioso, estamos haciendo humor negro, pero a la vez estamos concientizando sobre lo que está mal en el humor negro. La opinión que estamos dando es nueva, güey, es otra nueva opinión Sí. para que se te legalice y se sigue riendo del pinche chiste. Está pasado de lanza, ¿no, Sí. güey? Y es que te imaginas veces en internet, te cagas, güey, te asustas. Sí. Se pasó de lanza este güey, ¿qué le pasa? Sí. Entonces, No, y siempre está alguien que se contextualizar. ofende, ¿no? Porque creo que a veces tú los cuentas de una manera y dices, bueno, pues no es, pero sí siempre sale, ¿no? Sí. Como por ejemplo, tú sabes, ¿por qué los niños con Down no ven fantasmas? ¿Por qué? Porque es un evento paranormal. Claro, son eventos paranormales. Sí, entonces sí te quedas dentro y dices, qué culé, Claro, ¿no? Pero, sí, exacto. pero finalmente lo tiras desde el modo de un chiste, ¿no? Sí, claro. Claro, y, claro. Pues, sí, o sea, hay muchos temas que como dices tú, son cancelables o que ofenden y todo, pero realmente es el pan de cada día, ¿no? Creo que, te digo, nuevamente, lo interesante es el humor cancelable. Es, curiosamente, el comediante sabe que está mal y lo exagera al grado de llevarlo a que está tan mal
que es absurdamente cómico. ¿Me explico? Porque está tan mal. Ese chiste que pusimos hace ratito, el ejemplo de no estudia, es tan incorrecto, güey, que uno dice, no te pases, no mames. Pero güey. causa Obviamente risa, pero eso no es claro, sí. Porque la exageración es lo que lo vuelve cómico por tan incorrecto que es, güey, ¿sabes? O sea, Claro. entonces, bueno, cagado. Sí. Y sí, entonces hablábamos hace ratito en el camino cuando veníamos para acá, que te decía, no es que no se pueda decir nada, no es que no podamos decir nada. El pedo es, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál es la propuesta que estás haciendo en el humor negro? Porque dicen, no, es que el humor negro ya no lo aguanta, ya no puedes decir nada. No, güey, el pedo es que si dices lo mismo que se ha dicho en los últimos 20 años, sí, no estás diciendo nada nuevo. Pero si dices algo nuevo, si das una nueva opinión sobre un tema controversial, va, perfecto. Probablemente generes nueva conciencia en algún tema y también generes risa. ¿Sí? Lo que hablábamos que te decía, en la iglesia es bien común, güey. Si se va a hablar de iglesia, ya sabes que generalmente en humor negro se van a ir a pedofilia, tocamientos de monaguillos, chingadera y media, esconder la pedofilia, todo eso, perdón. Y ese es un tema que ya cuando surgieron esos primeros chistes que evidenciaban a la iglesia y las malas prácticas en la iglesia, obviamente fue controversial. Había gente que, no mames, ¿cómo se atreven a decir eso? Y había gente que decía, no mames, ¿cómo se atreven los padres a hacer eso? Güey, no es culpa del que lo está diciendo. Y claro, se genera todo este pedo. Y ahorita, 30 años después, güey, ya es de conocimiento global, güey. Ya todo mundo sabemos que en la iglesia hay mugrero. ¿Me explico? Y incluso entonces, universal, ¿no? Porque exacto, no nada más es del país, ¿no? Ya es exacto. Así. Entonces, hacer un chiste de eso ya no está proponiendo nada nuevo. Ya te está diciendo lo mismo que ya todo el mundo sabe. Propone algo nuevo, propone otra cosa. No es que no puedas decir nada, es que no. Si tú dices algo que no es nuevo, la gente va a decir, nah mames, eso ya sabemos que está de la verga, güey. No lo sigas proponiendo, no lo sigas promoviendo. ¿Sí? Propone algo nuevo y promueve otras ideas. Entonces, no se trata de decir lo mismo, se trata de decir nuevas opiniones, nuevos puntos de vista que cambien el chip otra vez a la gente, güey. Que en 30 años ya digan, no mames, eso ya es hack, güey. ¿Sí? En 30 años, güey. No es... Sí. Perdón, y sobre todo yo digo, aunque sea el mismo tema, pero sí darle un giro, ¿no? Sí. Decir, en este caso, nos reímos a lo mejor pues, o no nos reímos o nos ofendemos de cómo se da la pedofilia entre los curas, entre la iglesia. Sí. Pero quién sabe, a lo mejor una opinión viéndolo desde el punto de vista de la iglesia, ¿no? De que se le salió de las manos ese problema, de decir qué está haciendo la iglesia para evitar que eso siga ocurriendo, que eso lo vean como, o que lo estén hasta normalizando, ¿no? Cuando deberían de ser. Entonces yo creo que viendo o haciendo chistes desde otro punto de vista, pues es darle un giro a todo este problema, ¿no? Porque finalmente, pues los problemas siguen existiendo y como dices tú, ya son de muchos años atrás y sigue existiendo. Pero ver la manera de que uno como comediante poder abordar el tema de otra manera, ¿no? Sí, pero también hay que tener cuidado, porque nuevamente, por ejemplo, en el ejemplo que tú das, que dices, bueno, vamos a hablar del mismo tema, pero desde otro ángulo, del ángulo de la iglesia. Cómo se le salió de las manos y todo. Puede haber una... Sí puede haber un ángulo cómico donde digas, güey, imagínate ser el que es tu primer día, güey. Y de repente empiezas, ay, cabrón, esto ya se salió de control. Puedes a lo mejor llevarlo a otros, pero hay que estar... El comediante tiene que estar consciente del contexto que está planteando y del mensaje que está dando. Porque si no, puede parecer que dice, no, pues es que la iglesia sí es... En realidad el problema es que se enteraron, no que lo estuvieran haciendo. Ay, cabrón, ahí ya estás diciendo que está bien ser pederasta, güey. Y eso no es el mensaje que quieres darle al público, ¿me explico? O sea, lo difícil de comunicar, tanto en comedia como en serio, es entender el contexto del que vienes y cuál es el mensaje que estás dando. ¿Sí? Porque si tú das el mensaje de que pues realmente no era culpa de la iglesia, güey. Pues no, pero imagínate. Todos estaban chidos hasta que peinaron, pues ¿para qué van y dicen que el padre le tocó los huevillos? Imagínate. Pues no mames, pues ¿para qué le toca los huevillos, sabes? Viéndolo desde el punto de vista, ¿no? De que yo soy un padre recién egresado del monasterio y es mi primer día que me toca llegar a una iglesia, ¿no? Okay. Y que llegas a la iglesia y te tienen formaditos 10 niños, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Se me hace como que dices tú, pero ojo, oye, ¿qué onda? Pero es que ahí te va.
el qué onda viene de... Entonces, este padre que está saliendo y ve a los 10 niños ya sabe que se los va a querer cochar a los 10 o de dónde viene. Porque a eso si me estás refiero. hablando... Nuevamente, el contexto, Sí, Torito, claro. porque si tú vas saliendo, es tu primer día y tu entrenamiento no te está diciendo nada de toca a estos niños, tú ves a 10 niños y dices, güey, qué chingón que se está uniendo la comunidad a compartir la palabra del Señor. Vamos, ¿qué? ¿Por qué se están encuerando? ¿Qué pedo? O sea, ya ves. Cabrón, ¿quién les dijo, güey? Ah, no, pues fue el otro padre. Ay, güey, espérame. Ya tienes otro pedo, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí, o sea es lo que te Contexto, digo. güey. Probablemente ya estás creando nuevos chistes, que es el mismo tema y sigue siendo a lo mejor un tema muy culero, muy negro, Sí. pero ya lo estás manejando desde el punto de vista de decir, pues esto es lo que hace el padre, ¿no? No es lo que hace el niño o no es lo que hace la demás gente, ¿no? Ajá. Y a lo mejor... No sé si entendí bien eso. El tema ahorita es que estás hablando de los sacerdotes pederastas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo mejor en el tema de la comunidad, ¿no? De la comunidad gay, de que a veces se ofenden con algunos chistes, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Qué crees tú que hace que se ofendan con los chistes? pues bueno, yo te puedo decir desde mis tiempos, pues siempre ha sido tratada muy culeramente la comunidad, la verdad. Tratarlos culeramente, y claro. creo que eso es ningunearlos. Incluso hubo un tiempo que hasta los mataban, ¿no? Nada más Claro. por el simple hecho de tener otras preferencias. Pues eso sí es algo muy culero. Y qué bueno que ya bueno, igual se sigue dando, pero que ya levantaron la voz, que ya tienen un lugar importante en la sociedad y todo, ¿no? Eso me parece muy, muy chingón, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú como comediante haces algún chiste o eso, ya no lo puedes hacer, y de que pues yo puedo hacer chistes de lisiados si estoy lisiado, o puedo hacer chistes de la comunidad pues si pertenezco a la comunidad. Eso es como que yo sigo pensando que también es una forma de ser clasista, ¿no? De decir, Más o pues, menos. también nada más nosotros podemos hacerlo, ¿no? Claro, por decir, tú solo puedes hacer chistes de discapacidad si tienes discapacidad, por ejemplo. Que y no es cierto. O sea, también luego viene el tema de la raza que quiere dar este discurso de que es que el stand-up puro y la chingada. Que cállate el hocico, güey. ¿Qué es el stand-up puro, güey? Deja de estar mamando. Tu idea del stand-up, cállate el hocico. O sea, yo siento que los puristas son raza que se limita bien cabrón a las fórmulas y cosas que ya existen. Siento que esa es la raza que... Hay un sesgo cognitivo, güey, que es este pedo de creer que las cosas que la sabiduría que viene de hace miles de años es mejor porque es de hace miles de años. Es como, no, güey, estamos evolucionando, güey. Sí, hace miles de años no tenían mejor información que hoy, güey. Cállate el hocico, ¿no? O sea, es como... entonces, a veces basarse en que, no, es que el stand-up puro tiene que ser así, así, así. A mí me parece que limita a la gente, a que no le permite ser creativa y explorar nuevas formas de hacer comedia. Entonces... Regresando a esto que dices de que si se puede hacer comedia solo porque tengas la condición, a mí no me parece que sea cierto. Yo he hecho chistes de la comunidad LGBT y yo no soy parte de la comunidad LGBT. Soy solidario con la comunidad Pero por eso estás en cancelables. No, pero sí. ojo, incluso en cancelables, los chistes... te voy a decir cuál es la diferencia entre poder hacerlo siendo y no parte de una comunidad. La única cosa que necesitas hacer es no invalidar la comunidad. Si tu Claro. chiste está invalidando a la comunidad, al hacer reírte, haciendo menos o invalidando el punto de vista de la comunidad, entonces, claro que cállate el hocico, no tienes nada que decir al respecto. Tú no eres parte de eso y nada más lo estás invalidando. Es lo que te decía hace rato en el carro, que si el comediante no investiga de lo que está hablando, si no sabe exactamente de qué está hablando, también hay comedia muy ignorante, güey, que sale y promueve ideas bien pendejas y bien ignorantes, que luego la raza dice, pues es que es un chiste. No, güey, una cosa es dar un discurso bien pendejo y escudarte diciendo que es un chiste, y otra es hacer chistes, ¿sí? Donde el contexto no invalida a nadie, claro. incluye a la raza, da una opinión sólida, una opinión nueva, y aparte hace reír, ¿sí? Entonces, esa es la parte difícil, compadre. Fíjate que yo, bueno, en mi opinión personal, yo siento eso de la evolución, como dices tú. Yo siento que más bien todo es como un ciclo. Porque si te das cuenta, pues ahora sí que en la historia de la humanidad de siempre, como que han empezado, pues sigue teniendo progreso, teniendo todo eso, y llegan a un lugar que yo le llamo llegar a la cúspide, y después llegando ahí, otra vez vas para abajo. Y lo hemos visto con grandes imperios, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿no? Que llegó a conquistar el mundo y todo, y después que terminó en degenere, hacían orgías y todo, su Nerón que quemaba la ciudad y todo, y otra vez como que es volver a empezar, otra vez a picar piedra y a ir evolucionando, como dices. Porque si te das cuenta, muchas cosas
Pues, por ejemplo, en mi época, que yo soy generación X, ¿no? Soy generación anterior, antes del un milenio. antes de ustedes. Lo veo. Pues nosotros ya la generación anterior a nosotros ya había hecho grandes aportes y nosotros los retomamos y seguimos y ahorita ustedes los retoman y todo, ¿no? Porque, por ejemplo... Grandes la otra vez- aportes a la comedia, dices. Sí, no, y comediantes como en Polo general, Polo, ¿no? como- En general, Ah. en general, porque por ejemplo, la otra vez platicaba con un sobrino, ¿no? Que es millennial también. Y me dice, no, pues es que nosotros ahorita tenemos los teléfonos inteligentes, ¿no? Sí. Pero pues realmente nuestra generación empezó con el teléfono celular, ¿no? O el teléfono móvil, que eran unos ladrillotes, pero ahí empezó el... Sí, en los 90s, finales y, de los 90s. y en esa época los teléfonos eran a tu medida, ¿no? Porque había unos que se cerraban, otros que recorrían las pantallas. No, que y se eso ya doblaban. fue a Sí. principios de los 2000, porque a mí también Sí. me tocó, mi primer celular fue un Nokia, güey, un pinche Nokia de estos que tenía la viborita, güey. Sí. Y fue en el 99. Y su antenita y todo, ¿no? Y ahorita, si te das cuenta, casi todo es lo mismo, pero todo lo que contiene ya un celular ahorita, igual con las computadoras, ¿no? Eran unas cosotas cuando empezaron y todo se fueron siendo más pequeñas, salieron tablets y demás. Y en todo caso, ¿no? O sea, lo ves con la música, ¿no? Porque, ¿Cómo consideras que se está cumpliendo ese ciclo, por ejemplo? pues, por ejemplo, ahorita ya cuando llegas ya un poquito, no vamos a decir al degenere, pero ya cuando llegas a un tope, como que ahí es donde veo que ya viene después en declive todo. Y no, y te das cuenta Pero, muchas veces ¿cómo? de que... O sea, por ejemplo, el celular que estamos hablando, ¿no? Que también tiene un ciclo, ¿no? Ajá. Sí creo que va a haber a lo mejor un momento donde... A lo mejor, fíjate, yo no lo estoy viendo tanto con el celular, pero lo estoy viendo con el internet un poco, ese ciclo. Porque el internet también, finales de los 90s, fue que se empezó a volver masivo, que ya era como, ay, a huevo, güey. Y se volvió un lugar donde se podía compartir información a nivel global. Tenemos 25 años, casi 30 años con información y ve el efecto que ha tenido es ya se están cuestionando todos los sistemas tanto religiosos como políticos como tal, porque ya todos compartimos información. Antes se limitaba la gente a la información que conocía su comunidad y de ahí no pasaba, porque lo único que ve el teléfono era la opinión de todos y era casi sectario el pedo, güey. O sea, era casi como si cada familia y cada tal eran sus reglas, sus ideas, sus tal. Pero llega el internet y empieza a darte más información y luego en este ciclo empezó a crecer hasta ser la principal fuente de información legítima en el mundo. Y ahorita que entra la inteligencia artificial y ahora empezamos a ver un chingo de cosas que ya no sabemos si son ciertas o no. Y claro. Porque antes de la IA empezaron las fake news también. Hubo muchas noticias falsas para manipular masas y para hacerle creer a la gente que no, que el pinche gobierno está bien verga y no mames. Y entonces ahorita creo que está empezando a pasar ese ciclo con la IA, porque con la inteligencia artificial los videos que se están creando, toda esta cosa es tan fiel a la realidad que ya no se sabe diferenciar. Entonces, creo que lo bueno que viene de eso es que en unos años nadie va a confiar ya del internet. Es la muerte del internet como una fuente de información legítima. Eso sobre todo, porque si te das cuenta cuando el internet empezó, e incluso empezó como una situación de espionaje y de todo, y lo usaban Sí. los gobiernos poderosos, ¿no? Sí. Después se fue haciendo más eso. Pero, por ejemplo, ahorita, si tú te das cuenta, y digo, no todos, pero la gran mayoría de youtubers, ¿qué es lo que buscan nada más? Tener seguidores y tener likes, ¿no? Y hacen con perdón de la palabra, cualquier pendejada hasta llegar a casi arriesgar su vida o hacer cualquier tontería por conseguir likes, ¿no? Y entonces ya dices tú, pues ya pierde su esencia de realmente qué es lo importante, ¿no? Sí, ¿qué es lo que se está promoviendo? Porque nuevamente ya no es el güey que daba información chida acá, que hacía un reportaje, como Luisito Comunica, que hacía reportajes en diferentes lugares y tal, y sí, tenía mucho alcance y tenía mucha ganancia en YouTube. Y de repente ahora ya es un güey que está, mira cómo me trepo a un edificio sin protección para sacar tal, bla, 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 y luego accidentes de güeyes que se caen, se mueren. Sí. Ya lo que están promoviendo es hacer cosas riesgosas, hacer cosas... Sí. Ofender a la gente, güey. Ve estos güeyes que hacen... A mí me cagan los güeyes que hacen bromas en la calle que nada más están jodiendo a la gente, güey, por ejemplo. Que una cosa es hacer una broma más, más blanca, más... Ok, sí estuvo raro, pero no afecta a nadie. Y otra es ir a aventarles pintura en la ropa. Sí, güey, ya ser más manchado, ¿sí ¿no? me explico? Ya, que dices, güey, ¿esa mamada qué, güey? O sea, ir a darle zapes a la gente en la calle. Es como... Se borra la raya, la línea gris entre esto. Ya no es nada más una broma, ya es violencia, por ejemplo. Sí, y no están dando cuenta que están siendo violentos, ¿me explico? Y sí es complicado. Sí, entonces eso. Bueno, un poquito
ahora sí que para nuestros suscriptores, que la mayoría son comediantes, sobre todo comediantes nuevos y eso, ¿algún consejo o algo que les pudieras decir para tratar de ir por buen camino y que tengan mejores resultados? En la comedia. En cuanto a la comedia. Específicamente. Claro que sí. Si van empezando, olvídense de tratar de hacer reír. El objetivo no es hacer reír. El objetivo es sentirse cómodo compartiendo lo que a ti te da risa, güey. Genuinamente. O sea, vamos a hablar de eso, del escenario. Tú subes, ya ves que siempre dicen de que no, es que tanqueas y la raza dice, es que el público no conectó y la chingada. Sí, ¿Lo has escuchado? Sí. Eso no es cierto, güey. Eso es una falacia. Es una idea, es una mentira que nos decimos para no responsabilizarnos de nuestra performance en el escenario. Y ojo, no tienes que ser perfecto al principio. Todos empezamos aprendiendo, ¿sí? Pero la onda es que el objetivo no es la risa, el objetivo es la comodidad en el escenario. Porque la gente sí conecta, el público siempre conecta contigo, claro, pero va a conectar con lo que tú le ofrezcas. Si tú te subes nervioso al escenario, el público nota el nervio, güey, inconscientemente. La comunicación no solo es verbal. Sí, hay comunicación física y emocional, güey. Eso se nota. Entonces, si yo subo enojado a rantear, ve estos güeyes que se suben, ¿por qué? No sé qué pinche tal, bla, bla. El público no sabe si reírse o no. También se ponen a la defensiva, güey. Sí. Porque eso es lo que les está comunicando. Entonces, ahí les va el consejo. Creen un ambiente cómodo, donde te sientas cómodo compartiendo tu cotorreo, lo que a ti te da risa y cómo platicar con la gente. Aprendan habilidades sociales para comunicar fácil, güey, con la gente, para sentirse cómodos hablando con quien sea, porque eso les va a servir en el escenario. Tú subes ahí arriba, tranquilo, cómodo, platicando con la raza, se crea un ambiente bien cómodo, güey. ¿Sí? Eso es mi consejo. No se preocupen por las risas, preocúpense por la comodidad, su comodidad en el escenario. No, y muchas gracias, porque fíjense, pues ahorita también público, si se han dado cuenta los capítulos anteriores que he traído a estos grandes comediantes, pues ahí está la clave, ¿no? ¿Por qué son buenos? ¿Por qué son muy queridos? Eso, si se dan cuenta, han coincidido todos en esa situación. También nos platicaba Villalbazo, no hay que hacerse el chistosito, el payasito, güey, sino ser tú mismo. Claro, y creo que eso es algo que la gente conecta mucho con eso, ¿no? Porque sí es cierto lo que dices, ¿no? A veces te han tocado malas noches donde te bajas y dices, no, es que el público de hoy no estuvo chido. Y no es cierto, no es el público, eres tú mismo, ¿no? Sí, y no está mal que sea uno. O sea, ese es el pedo, que lo aventamos para allá porque nos duele aceptar que no nos fue bien. Pero está bien, güey, la mala noche es de las que se aprende. Esa es regla de oro, todo el mundo te la va a decir esa frase, güey. En el stand-up es la más trillada la frase. En las malas noches se aprende, güey. Entonces, está bien. Si les puedo dar un segundo consejo. Sí, claro, no, hasta 3 o 4. Es acerca de... es sobre la paciencia, güey. Y esto no nada más es para el stand-up. Esto es en general para cualquier proceso que tengas en tu vida, güey. Una vez que sabes, en teoría, qué es lo que tienes que hacer, no significa que lo vas a hacer bien a la primera, ¿sí? Entonces, incluso si ya sabes, no, pues es que tengo que hacer más pausas o tengo que... Y las pausas no es de que, aquí voy a hacer una pausa de 2 segundos y voy a contar antes de hablar. No, tomar una pausa es permitirte pensar en el escenario, permitirte el espacio de silencio sin que sea incómodo, para que te dé chance de reaccionar a lo que está pasando en tiempo real. El show no es un monólogo, es una conversación de 2 vías, güey, con el público. Sí, porque no es que tú estés hablando, el público se está riendo, también a veces te están hablando. Es una comunicación de 2 vías y si tú no te conectas con eso, si tú nada más estás ahí hablando y mientras te dicen algo lo ignoras y tal, esa comunicación se pierde y el show se pierde y ya no hay conexión con el público. Entonces, la paciencia es lo que decía. Hay veces, la primera no te va a salir. Está bien, no pasa nada. Eso se aprende, güey. Y luego hay que volver a intentarlo. Y a lo mejor otras 2, 3 veces no te sale lo que quieres. Está bien. Claro. Va a haber una que sí. Y lo cagado es que cuando te sale una bien, dices, ¡a huevo! Ya lo dominé. Esto no me va a volver... No, güey. Y va a haber otras 4 o 5 que no. Y luego otras 2 que sí. Y luego otras 3 que no. Y luego otras 4 que sí. Y hasta que de repente ya tu promedio de bateo ya es más veces lo haces bien que las veces que no. Más veces estás cómodo en el escenario que las que no. ¿Sí? Y no quiere decir que nunca vayas a sentirte incómodo nuevamente. A todos nos sigue pasando que de repente hay días que no conectas. Que uno no conecta. Sí, no, claro. Es que el público no conecte. Uno no conecta bien. Conecta con algo que no está chido. Conecta con la parte que no quiere conectar. No logra encontrar el mood cómodo para subir al escenario. Eso es lo que pasa. Entonces hay veces que no logras subirte cómodo. Y si no logras subirte cómodo, a veces se transmite, ¿no? Entonces es eso.
Una, busquen la comodidad en el escenario, siéntanse cómodos con ustedes mismos, con ser lo que ustedes son y compartir eso al mundo. Esa es la primera. Y la segunda, sean pacientes en lo que encuentran ese proceso. ¿Sí? Sí, sobre todo, ¿no? Porque sí ha pasado eso, ¿no? De que muchas veces, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Yo soy actor. Sí. Y entonces, cuando tú ya eres, tienes una formación, Sí. yo, por ejemplo, ahora veo películas o veo series o veo obras de teatro Sí. y ya no voy como un espectador más, sino voy a... ¿No entiendes lo que está Tampoco sucediendo? como un crítico, pero sí a ver qué aprendes y a ver, a darte cuenta qué está bien y qué está mal. Y lo mismo me pasa como comediante, ¿no? A veces escucho a mis compañeros y digo, este cuate, ¿por qué da tanta risa? A mí no me da risa. Sí. Pero ya empiezo a ver eso, como dices, a lo mejor sus chistes no son los mejores, pero sí tiene una forma de comunicarlo con el público que hace que el público se ría, aunque dices, sus chistes no es bueno, pero los hace reír. Y Claro. otros al contrario, ¿no? Que tienen una muy buena pluma y Chistazos. escriben cosas súper que a mí me cagan de risa, Sí. pero que ves que mucho público Pero una no. sangre pesada. Sí, no, o sea, lo ves y Ay, así güey, como, qué difícil. como dices tú, bueno, no voy a decir nombres, pero No, hombre, se avientan Ay. nombres por culos. hay otros allá que casi están Y ahora cagando. sí no dígalo completo, están cagando a la gente, ¿no? Exacto. Y dices tú, oye, cabrón, no manches, no seas tan manchado, Sí, ¿no? exacto, güey. Y a veces tienen razón, ¿no? Por ejemplo, voy a decir un nombre. Mi buen amigo que le mando saludos, el Talavera, ¿no? El Talavera, ese Eduardo cabrón, a veces tiene razón, porque pues, van a un show y en lugar de estar poniendo atención, anda un güey. Un día me tocó ver un güey leyendo un libro en pleno show de ese güey. No, pues sí se encabronó el pinche Talavera. Le no. empezó a decir hasta de lo que se iba a morir. Pobre chavo, se fue como pinche perro con la Se cola fue entre las regañado. patas y todo. Yo ahí sí le di la razón a Talavera porque dije, no se vale que le hagan esto, ¿no? Ya. Pero ese cabrón, ya después se disculpa o lo que quieras, pero yo veo que ese cabrón sí es de los que no tiene pelos en la lengua y te dice El las Talavera cosas sí como, ¿no? tiende, Entonces, tiende sí. a decirle sí, güey, al público. Pero pues, a veces también pega, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí sí me Pues, gusta son su humor, estilos, ¿no? nuevamente, son Sí, me estilos. gusta su humor y se me hace, digo, que cuando te toca que te cague, pues como que no te gusta mucho, ¿no? Pero a la demás gente, pues sí le gusta, ¿no? Claro. Entonces, chistoso como ver dices cómo tú, cagotean son a alguien más. estilos, ¿no? Pero sí pasa mucho eso, ¿no? Sí, son estilos y géneros y hay de todo, güey. Es como la música, o sea, e incluso te pueden gustar varios géneros. O sea, no es que si te gustan los liners no te guste el humor blanco. Es como, no, te puede gustar el humor blanco y negro, güey. O sea, Sí, no, y aparte, también, como dices, son estilos, ¿no? Y hay a quien le queda. Incluso, por ejemplo, quien Sí. utiliza mucho las groserías, ¿no? Hay hombres o mujeres que te la están miente y cada 3 palabras es una grosería y te da risa. Sí. Y hay otros que intentan hacerlo y no, hasta te dices, oye, no manches. y nuevamente, Pues sí, clávate, a partir de hoy, clávate en la... ¿Qué actitud le ves a la persona, güey? ¿Qué emoción le estás leyendo? Fíjate, güey, porque ahí es donde hace la diferencia. Ves a güeyes que, como dices, es un gran chiste, gran pluma, pero se nota que hay algo, lo están diciendo con una emoción bien rara, güey. Y es como, güey, cabrón, eso es lo que hace que no caiga. Sí, sí. Ay, Sí, loco. sí, porque ahora sí que hay de todo, ¿no? Pues imagínate en cientos y cientos de comediantes que hay, porque creo que en la época de ustedes, cuando empezaron, había menos, ¿no? Ujú. Y ahorita, y como que De hubo un- stand-up, sobre todo. Sí. Pues apenas empezaba el movimiento stand-up acá en México. O sea, los primeros quienes fueron Sofía y Gon Curiel y el Pelón Gomis fue el que impulsó el stand-up Adriana aquí en Chávez, Adriana Gloria. Chávez. Gloria Claro, Rodríguez. Gloria Rodríguez, Roberto Flores, creo que Martín León, Juan Carlos Escalante. Estaba... Sí, varios. Tú eres más generación Fran. Yo soy segunda generación, güey. O sea, ándale, yo soy de la generación de Fran De Fran. y de Nicho y Villita y o sea, yo soy alumno de Sofía, que es, digamos, la primera generación, y yo soy de segunda generación, A mí güey. me tocó, yo soy generación Illich, Ricardo Pérez, Alexa. Y ya como tercera, güey, Como sí. Tercera, cuarta más o menos. Claro. Sí. Qué locochón, sí. Y yo soy generación como de Loco Valdés y Alejandro Suárez. Ándale, Bueno, hablando de generaciones, ¿eh? No de, Sí. no de experiencia, ¿verdad? Claro. Pero sí. Sí, de generaciones de edad, sí, güey. No, y en la generación de stand-up, porque en el stand-up sí han habido varios, y cada generación trae una propuesta nueva. Eso es bien interesante. Cada uno trae una nueva forma le agregan nuevas formas de ver la comedia, y eso es interesante. En el stand-up especialmente. Entonces sí, había poquita gente. Cuando yo empecé, cuando yo iba al Open del Beer Hall, que era los miércoles,
2013, no mames, güey, habíamos como unos 50 comediantes, yo creo, de estandoperos, unos 50 en total. Y al Open del Beer Hall iban como 20 y algo, 25. Sí. Y a veces. Sí, a veces. Mi generación de repente habían 7, güey. Sí, pero a mí me tocó, güey, cuando nada más existía el Beer Hall y el Woco. Nada más eran esos dos Open. Eran los únicos. Y de hecho, cuando empecé estaba el puro Beer Hall. El Woco abrió como a los 2 meses de que yo empecé a hacer comedia. Lo abrió el ese güey también, que el ese güey abrió de cierto modo el Beer Hall con el Escalante y con Talavera, creo. Y entonces, cuando yo iba, me acuerdo muy seguido ver, ahí en el Open veía a Vallarta, estaba Fran Evia, estaba Escalante, estaba... ¿Cómo se llamaba este güey que es de Sonora, güey? El esposo de Daphne, güey. ¿Cómo se llama? Carlos, no. Se me olvidó su nombre ahorita, güey. Y lo cotorreó un chingo. Sí, ¿Sabes de Monterrey, no dicen? Dicen cuando se te olvidan los nombres, sabes ser bien codo. Ah, sí, no es cierto. Bueno, estaba ese güey, estaba Talavera, estaba el Chaparro Salazar, el tío Robert. Habían otros güeyes que ya no existen, güey. El Chico Chef. Estaba la Kikis, La Kikis sí existe, no manches. Por eso, Sí. pero ya estaba. O sea, eran de los pocos que estaban en esos ya no Opens. existen, por eso dije. No, los que ya no está es el Chico Chef. La Kikis ahí anda. Manuna. Covarrubias, Juan José Covarrubias, no Carmen, Juan José Covarrubias. Ese güey estaba ahí. Este güey, que era roomie de Covarrubias en ese entonces, este Pablo... Araiza, Pablo Araiza. Acá tenemos la enciclopedia. La ley, ese güey. Sí. Un chingo de raza, güey. Roberto Flores casi no lo veía en el Beer Hall. Te digo, yo los que veía en el Beer Hall eran esos. Roberto Flores era más del 33. Sí, era más del 33. Sí. Este güey de... Renato Guillén también andaba ahí. Renato Guillén es el primer güey con el que yo hablé llegando a mí, o sea, en el Open del Beer Hall. Es el primer güey que me dirigió la palabra. Lo siento. ¿Sabes qué? Es un tipazo, güey. Sí, no, es un tipazo. Pero es curioso porque hay mucha raza que ha dicho, es el primer güey. Y hay el mismo chiste, lo siento. Y no, curiosamente, güey, yo sí es un tipazo, güey. Me guío mucho por el trato que me dio ese güey la primera vez, en general con el trato que yo doy a los estandoperos. O sea, yo cuando llegué, sí, güey. Yo cuando llegué, ese vato me dijo, ¿qué onda? ¿Vienes al Open? Le dije, sí. ¿Cómo está la cosa? Me dice, o sea, es la primera vez que vienes. Ah, sí, a huevo. Ven, mira, aquí está este pedo así, tal, funciona así, funciona acá. Qué chingón que estás aquí, güey. Con madre. Y de ahí dije, este güey, o sea, se me hizo chido que como luego Claro, me abría sí, las te acogió puertas, bien güey, y todo, sí. Pero lo que me terminó de encantar de ese cabrón fue cuando me fui a Monterrey. Porque cuando yo me tenía que regresar a los 3 meses y le dije a la raza, me tengo que ir para allá, la mayoría fue de, pues buena suerte. No sé qué vas a hacer allá. Talavera, que es amigo mío y lo aprecio, pero fue un culero el hijo de la verga conmigo. Y es un culero con toda la gente. Siendo. Vete a la verga, Talavera. A pesar de que eres compa, vete a la verga. Pero es un culero, güey, porque tiene el ego así como su pito, güey. Entonces es un pedo, güey. Claro, güey. Es la única explicación lógica que le tengo. Lo conoces bien. Te conoces tú también, perro. Ve a terapia, la verga. Entonces, fue un ojete, güey. Ese era el güey de los mamones que estaban haciendo algo y le querías dar una idea. Mira, cuando tú no sé qué, vienes y me das ideas, pendejo. Tú no sabes nada. Así, güey. Dices, fuck, güey. Total. El caso es que el Renato, güey, cuando yo le dije, no mames, me voy a regresar a Monterrey, me dijo, no, güey, ¿por qué? El stand-up te necesita, güey, aquí, güey. Y le dije, no, es que aquí no puedo por la lana. Entonces pensé en abrir un Open en Monterrey. Y entonces el vato me dijo, ok. Entonces, si quieres hacer un Open allá, entonces el stand-up te necesita en Monterrey, güey. Vete para allá. Y mira, haz esto, ve con un bar que haga tal cosa, ofrécele esto, tal. Me empezó a decir cómo hacerlo, güey. Cómo llevar a cabo ese plan en Monterrey. Junto con el Chico Chef, que ese güey ya no hace comedia. Ese güey es de Guadalajara, creo, y estaba viviendo acá. Sí lo topas, güey, ¿verdad? Sí, claro. No mames. Bueno, entonces, por eso quiero tanto al pinche Renato Guillén, güey. Que también, que si vaya a terapia, lo que tú quieras, que tus issues de cada quien, que los quiero, güey. Son amigos. Todos tenemos nuestros issues. Pero conmigo siempre fue un tipazo. Y esa onda de no mames, güey, neta... Síguelo haciendo, la motivación que me dio y la apertura, la forma en la que fue muy abierto conmigo, no mames, lo amo el cabrón. No, y fíjate que yo una vez platicando con Burra, precisamente, me decía Burra que en sus tiempos, que no sé si también es de los tuyos, sí. Me decía, por ejemplo, surgió lo de Comedy Center. Sí.
y dice que hubo un casting y que nada más iban a quedar 20. Ajá. Y nada más había 19 comediantes. O sea, ¿qué pinche casting valió que eso? Pues todos fueron, ¿no? Todos entraron. Y ahorita, pues no manches, por ejemplo, en 5x8, ya ni castings, ¿no? Ya Comedy Central ya murió, güey. Ya. Sí, ya. Ya, ahorita ya es, el que hace un mándenos poco sus videos de Instagram para sí. subirlos. Hacen lo de 5x8. Ya se está colgando pero... de la raza. No, Sí. mames, Cuando yo grabé, güey, era por invitación, güey. Sí. Si no te invitaban, güey, no, y a mí el que me mandó a castearme fue Burra, güey. Ya, Sí, Me sí. quedé, güey. con madre. Fue un pedo, Sí. güey. Sí, era un pedo. Sí, porque No, ya y eran todo el muchos, mundo ¿no? le tenía Los miedo que al pinche siquiera, Iván Juárez sí. y la chingada que era de los que andaban ahí organizando. Es un tipazo el Iván Juárez, pero sí fue muy mamón en sus épocas. Sí, mucho, claro, güey. mucho. Fue conmigo el cabrón. Sí, es que es lo que te digo. Todo cae por su propio peso, güey. Esa es la cosa, güey. La raza, eventualmente ya no aguantas esas mamadas, güey. Sí, y aparte también el número, ¿no? Va creciendo, porque no es lo mismo que había 19 o 20 comediantes. Ajá. Ahorita hay 500 o más, no sé. Yo creo, güey. Yo creo que hasta más, porque yo he visto... Puede ser, ¿no? Y con 30 cada mes, güey, que salen sí. de los cursos. No, Sí, mames, cada semana hay un curso y salen 5, 10... Bueno, 10 de cada maestro, Que por ¿no? cierto... Por cierto... Hago comercial. Claro, adelante. No estoy dando cursos, pero doy asesorías personalizadas. Si les interesa checar, avísenme. Ok. Porque yo doy sesiones 1 a 1, güey. Y lo que ayuda a la raza es a la parte de la comunicación y de cómo escribirla, cómo hacer la rutina, todo. Y no me voy a adelantar mucho, pero próximamente voy a sacar ahí algo para que puedan comprar. Sí, pues, aquí abajo va a aparecer tu teléfono, no sé de qué forma te contacten. Instagram, WhatsApp, en Instagram. lo que sea. Sí, Ok. estoy como el @LuikiWiki en todos lados. Ok, @LuikiWiki y ahí lo contactan para Así cualquier cosa que quieran con el buen amigo. Y la verdad es buenísimo también. Gracias, güey, Entonces, gracias. yo creo que les va a ayudar mucho el tomar esas asesorías, ¿no? Sí, güey, gracias. Bueno, ya me estaré inscribiendo avísame. también yo contigo. Con ahí. todo gusto, mi canal, con gusto. Pues sí. Y bueno, pues por último, no sé si aparte de quisieras dar otro aviso parroquial o algo. Digo, ahorita tus presentaciones, pues... Vayan a escuchar mi podcast. todo Tengo un eso. podcast nuevo con la bellísima Cass. Se llama Por los Dos Lados el podcast. Ah, ok. Y hablamos principalmente de relaciones interpersonales, comunicación y cosas que tienen que ver con relaciones interpersonales, tanto románticas como laborales, como de amistad, y todos los temas que hay alrededor, y lo atacamos desde los dos lados, el femenino y el masculino. Entonces, ¿cómo afecta al lado femenino? ¿Cómo afecta al lado masculino? Y nos aventamos ahí unas buenas discusiones. Se los recomiendo mucho. Se llama Por los Dos Lados. Es con el número 2. Por los número 2 lados. En Instagram y en YouTube. Y acabamos de empezarlo. Vamos en el episodio 5 apenas. Y ok. está jalando chido. Ya tienes se lo varios recomiendo. Vayan a verlo. suscriptores y Por los dos todo. lados. Y sí, pues La bueno, Cass, como les la decía, misma Cass. pues, él es de Monterrey. Hubo un tiempo que estuvo también viviendo aquí en Ciudad de México un buen rato. Y así ocasionalmente, como ahorita que viene y nos visita, y igual, o si son de Monterrey o van por allá, pues igual váyanlo a ver, ella se presenta muy seguido. Vayan al Escocés, ¿no? y síganme en redes para que vean los demás shows que tengo, porque luego estoy en la Casa Oscar Burgos, o en el Bar de Zagar, o en varios bares de comedia por allá. Sí, la casa de Oscar Burgos es muy Es una chulada, güey. allá, ¿no? Y el unicornio azul, ¿no? Creo El que Unicornio es- Azul fue el fue el de- pionero en Monterrey, es Ujú. el que empezó en el 85, Sí. güey, imagínate. Yo he oído de ellos 40 dos, que años, son el de los unicornio. más, pues que llevan mejores comediantes y todo, ¿no? Que Más icónicos, se más arma conocidos. todo, sí. Sí. Ujú. Y bueno, ahorita también ese hay que ver el de los cancelables. Me El suena Club muy- del Cancelable muy, está muy buenísimo. El interesante señor y Limón todo. ahí en el TEC, Ok, Paso TEC. sí. Sigan, además, también si quieren ver como los shows que hay, también pueden buscar Stand Up Monterrey. Stand Up MTY. Stand Up todo junto. MTY es la página de Instagram de la comunidad de Stand Up en Monterrey. Y ahí anuncian todos los shows que les decía, del de Cancelables y el del torneo de chistes malos y chistes y chismes y todos esos, güey, comedia paranormal, todas esas cosas. Ahí los anuncian. Ok, y por mi parte, bueno, yo nada más les tengo que dar 2 anuncios. Tenemos precisamente en el Woco de aquí de la Ciudad de México, el sábado 5 de julio. Yo no me voy a presentar, pero se va a presentar el Junior, que ya también lo conocen. Okay. Y el 26 vamos a tener un especial. También va a estar el Junior y otros compañeros como Emma WM, el Big León, el Dog, Strain y un servidor. Y por allá los esperamos también. Aquí les vamos a poner también para que compren sus boletos y ojalá puedan acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias por Muchas la gracias visita por la invitación, de carnal. Kike, y pues nos estamos viendo. Qué gustazo estar acá, gracias. Okay.
Saludos.